Amigos, muy buenas tardes. Les saludamos desde Voces y Contextos, en todas las voces. Aquí con el amigo José Guadalupe Sánchez y nuestro gran maestro Indalecio Güemes, a los cuales pues les agradezco que el día de hoy hayamos hecho lo posible por estar aquí junto con nuestro director y nuestra querida amiga Dianita. Y el tema es interesante porque es de actualidad, es en relación a la visita de Claudia Sheinbaum a la ciudad de Puebla, en donde dictó una conferencia de casi media hora o 45 minutos y estuvo pues empeñada en dar a conocer los logros y los alcances de su gobierno en la Ciudad de México. Este evento pues fue patrocinado y es por invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del señor gobernador del estado, Miguel Barbosa, y algunos científicos destacados que abrieron la posibilidad el día de ayer en el centro de convenciones de Los Fuertes a estar hablando sobre este tema con mucha gente que acudió a ese lugar. Y ahí estuvimos, afortunadamente, todos los de Voces y Contextos, tomando pues cada palabra, cada frase, cada idea que dibujó el día de ayer Claudia Sheinbaum. El otro tema que va conexo a esta visita de Sheinbaum a Puebla es la reforma electoral. Trataremos de ser un poco pues claros en los puntos sobre los que creemos que tiene solidez la reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues le damos la voz a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez. Antes que nada, muy buenas tardes, y la pregunta es, ¿qué le pareció la visita de Claudia Sheinbaum a Puebla? Bueno, primero saludar a nuestros compañeros cibernautas de que nos están escuchando el día de hoy ante el cambio de horario, y también un saludo al compañero Porfirio Palestina y sin lugar a dudas a nuestro maestro Humberto Sotelo, que como siempre ven que hay problemas en La Panga. Y por otro lado, bueno, a nuestro director Sinar Sánchez por esta transmisión importante para todos los que están interesados en la problemática. Y creo que fundamentalmente esto es bien importante porque se está dando una coyuntura nacional en donde nos encontramos ante una elección adelantada, más bien en una forma de hacer política en donde principalmente los partidos políticos empiezan a tener efervescencia, sobre todo la oposición que no logra perfilar a sus candidatos. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo? En Morena también hay aspiraciones de algunos compañeros, y en ese sentido me parece que hay que respetar los tiempos que finalmente lo marca la propia ley electoral y los propios partidos. Sin embargo, bueno, hoy se da esta coyuntura bien importante en relación a las políticas públicas que desarrolla el gobierno de la Ciudad de México. Me parece que esta visita está enmarcada fundamentalmente en la idea de que el gobierno del Estado hace una política de mediación, de hacer convenios
con el gobierno de la Ciudad de México, que preside Claudia Sheinbaum, y creo que en ese sentido es bien importante porque la correlación que hay con el Estado de México y la Ciudad de México, sobre todo que tiene que ver con lo de las vialidades, el desarrollo urbano, el problema de la seguridad y evidentemente también el impulso de políticas públicas que tienen que ver con el proyecto de la 4T. Y en ese sentido me parece que había que destacar que esta visita va en ese sentido, es decir, qué tanto ha avanzado este gobierno de la Ciudad de México en temas como la seguridad social, en temas como las becas a los jóvenes, en temas que tienen que ver con los adultos mayores, que todo va en correlación con la política federal. Y bueno, esto es bien importante también decirlo porque fundamentalmente en los derechos individuales de política de avanzada, la Ciudad de México siempre ha estado presente, sobre todo en problemas de la diversidad sexual, el aborto bien regulado, el derecho que tienen las mujeres a tener esta posibilidad con seguridad social. Entonces el gobierno de la Ciudad de México siempre va a ser un gran referente nacional, sobre todo en relación a las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo social. Bueno, el contexto que se da aquí en Puebla es importante porque finalmente vemos que este gobierno ha destacado fundamentalmente por impulsar esta forma de concebir la participación social. Y creo que el gobierno de la Ciudad de México, encabezada por la compañera Sheinbaum, creo que es bien importante decir que es una mujer y que en el país tenemos a 9 mujeres que de alguna manera han destacado precisamente en tener la posibilidad de dirigir gobernaturas y que finalmente el empoderamiento de las mujeres ya lo vemos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en municipios, y que finalmente las mujeres hoy están jugando un papel destacado en la vida social y política de nuestro país. Por eso es bien importante decir que la visita de Claudia es bien importante porque empieza a desarrollarse esta visión de que las mujeres juegan un papel importante en la vida nacional. Por el momento es todo. Muy bien. Bueno, maestro. Buenas tardes. Yo creo que hay que marcar bien la visita que hizo la gobernadora de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla. Primero, vino a firmar un convenio con el gobernador, estuvo en Casaguayo, y segundo, una conferencia organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo quiero destacar esta parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque espero que sea un viraje con relación a lo que había sucedido antes de esta rectora. Es decir, hubo un fuerte aislamiento de lo que pasaba a nivel nacional con el anterior rector, y estoy seguro que con el anterior rector, en estas condiciones, no se hubiera podido dar esta conferencia que dio la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, es muy importante la posición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque hay un reconocimiento explícito de que la doctora, la gobernadora actual de la Ciudad de México, es una académica completa. Es decir, el doctorado que tiene, digamos, le ha permitido efectivamente impulsar políticas públicas muy concretas, muy específicas en la ciudad. Y creo que es un ejemplo, es decir, es muy importante dimensionar lo que significa la Ciudad de México. En términos económicos, hay 4 estados, 5 estados que generan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, y la Ciudad de México es la que genera, está en el primer lugar y genera arriba del 35%, que es una proporción muy, muy alta. Es decir, para ver la complejidad de lo que significa la Ciudad de México.
Y en la Ciudad de México, si no solo es esta parte, sino la población, digamos, los que viven en la Ciudad de México y las zonas conurbadas, que llegan a más o menos 20 millones de habitantes. Entonces, es un buen ejemplo de, digamos, de las políticas públicas, y es muy importante que le den cobijo en las distintas universidades públicas del país para que la experiencia que se está implementando en el centro del país pueda ser explicado a detalle, como lo hizo ayer la doctora. Algunos datos creo que es muy importante subrayarlos. Por ejemplo, la seguridad. En términos de la seguridad, incluso lo han dicho, es la ciudad más segura del país. La criminalidad, en fin, todos esos, digamos, el dato negativo se ha venido reduciendo de manera muy, muy importante. La movilidad creo que es un elemento central que se debería de replicar en distintos lugares que tienen esas características de... Bueno, yo me sigo derecho porque los compañeros están muy ocupados con el celular. Entonces, miren, yo lo que quiero digamos, las políticas que se han estado implementando en términos de la movilidad, y tenemos ejemplos muy claros. Es decir, conocemos el metro, pero por ejemplo el cablebús es muy importante, es uno de los más largos bueno, se dice que del mundo. Y entonces, en términos de la movilidad es muy importante cómo lo han estado resolviendo, y no solo de apenas, sino incluso hay que comentarlo, cuando fue gobernador, gobernador Andrés Manuel López Obrador de la Ciudad de México, los segundos pisos y toda la polémica que se desarrolló con relación a los segundos pisos. Bueno, pues aquí se le da continuidad a darle la movilidad a los ciudadanos de esa entidad. Y es muy importante porque el trayecto de un lugar a otro, digamos, para el trabajo, eso ayuda mucho para reducir el tiempo que se le dedica a ir en las combis, en los micros, en fin. Y es un asunto fundamental que incluso aquí en Puebla se debería de implementar, se debería de impulsar una política que permita efectivamente el vincular de manera más rápida tanto el norte como el sur, el este y el oeste, o el oriente y el poniente. Entonces, eso es muy, muy importante. Otro de los datos, es decir, los apoyos sociales, digamos, federales, pero también han implementado la doctora Claudia, una política que se le llama barrio adentro. Y es muy, digamos, es muy interesante porque el gobierno de la Ciudad de México va a esos lugares que están aislados, que regularmente están marginados, que regularmente no tienen asistencia médica, y que digamos, se implementan políticas para que efectivamente ir cubriendo esas deficiencias que tienen esos espacios. Y ya para concluir, digamos, yo creo que es muy importante, es decir, se debería de estar discutiendo en todas las universidades públicas de nuestro país, estar discutiendo qué es lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Es un elemento para que las academias de ingeniería civil, arquitectura, en fin, incluso medicina, etcétera, etcétera, pudieran analizar, y el gobierno estatal debería también de tomar una posición en términos de todas las experiencias positivas, qué es lo que se puede implementar aquí, en términos de movilidad. Y yo quiero, antes de pasar al otro punto, resaltar un asunto que me parece es uno de los estados
que el único estado donde se ha estado abordando el sector inmobiliario. O sea, el sector inmobiliario de unos, es decir, tiene muchos años que han estado trabajando para beneficiarse, es decir, hacer colonias donde no hay drenaje, o sea, en el Estado de México hay ejemplos de eso, y en la Ciudad de México el monopolio del sector inmobiliario, es decir, la oligarquía del sector inmobiliario que han estado actualmente demandándolos, e incluso algunos los han estado ya procesando. Entonces es muy importante porque en todas las ciudades, digamos, comento esto porque incluso el sector inmobiliario en zonas turísticas aparecen ahora como ejidatarios. Y se debería de hacer una política para ir efectivamente quitándoles ese poder que tienen con relación a la política en todas las ciudades grandes y en todos los estados. Creo que es un ejemplo y creo que efectivamente se debería de retomar, analizar y en la medida de lo posible incorporar esas maneras de ir dándole orden, ¿sí?, a lo que ha sido un desorden. Donde está el sector inmobiliario, regularmente a través de chanchullos se hacen de terrenos, en fin. Aquí en Puebla había ya no me acuerdo el lugar, ahí la Resurrección, que tenía un proyecto Moreno Valle, se le vino abajo, pero para ir reordenando el crecimiento de las distintas ciudades. Entonces, sí, eso es muy, muy importante. Y ya para terminar, solo quiero mencionar que al último mencionó lo de la reforma electoral, que creo que sí es muy importante volver a puntualizar de qué se trata la reforma electoral, que está ya en el Congreso, está en proceso ya se discutió, parece en proceso de votación, están buscando las maneras, pero es muy importante resaltar de qué se trata. Reducir el número de diputados, actualmente son 500, a 300 regularmente, es decir, son 300 distritos federales, 300 diputados. Reducir el número de senadores de 128 a 96, son 2 por cada estado. Eliminar, y esto me parece muy, muy importante, siempre lo hemos estado criticando, eliminar el financiamiento de los partidos políticos en actividades ordinarias. Es decir, si no hay elecciones, no se les da dinero. Y eso es muy importante porque es un golpe directo a las burocracias de todos los partidos que se enquistan y se vuelven amos y señores de los partidos. Es decir, eso es muy, muy claro lo que ha sido el PRI, PAN, etcétera. Entonces, creo que es una de las cosas que es muy importante. No hay elecciones, no hay dinero. Y que aprendan los partidos a efectivamente a mantenerse sin el recurso público, es decir, sin el dinero de nosotros. Con relación al INE, reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7, los consejeros electorales serán elegidos por medio del voto. Es decir, ahí va a haber un mecanismo, creo que es una nueva figura, y van a estar en contra, es decir, de todos esos van a estar en contra de la oposición. Es decir, una lista de ciudadanos, es decir, con características, no a cualquiera, para que se puedan votar y después pasar a consenso, tanto en la Suprema Corte de Justicia, en el Legislativo, en fin. No como ahora que son cuotas de poder de los mismos partidos, es decir, los consejeros electorales están ahí gracias fundamentalmente al PRI y al PAN. Cambiar de nombre, actualmente es el Instituto Nacional Electoral, ahora se convertirá en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Si ustedes, digamos, se trata de adecuar
a este instituto a las nuevas condiciones de no solo a la democracia representativa, sino también a la democracia participativa. Por eso del cambio del nombre, es decir, el INE está solo haciendo tributo a la democracia representativa, y ahora hay que incorporar efectivamente la democracia participativa, que eso es el sello, es un sello muy importante para que efectivamente los ciudadanos nos estén consultando y vayamos a, digamos, a través de nuestra opinión en una urna de algunas medidas trascendentales. Por ejemplo, ya se aprobó lo de la Guardia, pero se estaba haciendo la propuesta de que en enero se hiciera una consulta con relación a la Guardia Nacional. Entonces, digamos, esto es muy ilustrativo de lo que hay que ir cambiando para que sea un instituto más cercano a la gente. Es decir, que nos tomen en cuenta, que seamos ciudadanos, que nos eleven la calidad de ciudadanos. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro José Guadalupe Sánchez. Todavía se ríe. Estoy muy enojado con José Guadalupe Sánchez, pero no lo voy a manifestar a todos ustedes. En su momento lo sabrán. Los quiero saludar. Primero, pues sí, hay algunas cosas cuando estamos fríos, como que nos desviamos, ¿verdad?, del tema. Le pasó a José Guadalupe, pero el maestro lo enderezó. El maestro enderezó el programa, porque realmente lo que nosotros queremos manifestar es cómo vimos la visita de Sheinbaum a la ciudad de Puebla. Primero, ya hizo el reconocimiento el maestro a las autoridades universitarias, a la UAP, a la rectora, la doctora Lilia Cedillo, y el contexto en el que viene. Realmente vino también a visitar al gobernador del estado, porque el asunto de la seguridad pública es muy importante, y entre los dos, la Ciudad de México y Puebla, se establece una vinculación muy estrecha. Entonces, esa fue una de las razones por las que estuvo aquí. La otra es la conferencia, una conferencia en la que resalta los logros de su gobierno. Recordemos la trayectoria, que eso es la parte importante y la quiero resaltar, la trayectoria de la doctora Sheinbaum. Ella durante mucho tiempo, en sus años de estudiante y de investigadora, fue parte de la lucha social que se desarrolló en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra referencia de universidad nacional. Y fue capaz de salir adelante y de juntarse con aquellos líderes históricos del movimiento del CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, en el 86, y poner en jaque al gobierno de la Madrid, denunciándolo como lo que era un represor. En los años siguientes continuó la lucha de los universitarios, demandando pues una situación de trato digno hacia los universitarios. Realmente fueron un ejemplo de lucha, y la propia trayectoria en la vida universitaria la llevó a incorporarse a movimientos sociales en la Ciudad de México, y ya en el 2000 pues ella fue parte y colaboró con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Ciudad de México,
ya se conocían, fue la secretaria de Medio Ambiente, y bueno, pues ahí aplicó sus conocimientos científicos y ya después continuó en la construcción de un proyecto político que cuajan con muchos personajes y Andrés Manuel López Obrador, y en el 2018 se electa pues la gobernadora, tenemos que decirlo así, de la Ciudad de México. Se resalta también dentro de sus capacidades el hecho de que además le toca gobernar la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo. Y esa parte es destacada porque además en muchos sectores sociales aún se mantiene la creencia de que una mujer no puede hacer bien las cosas. Sin embargo, muchas compañeras en el transcurso de la historia han demostrado que son capaces de eso y más. Y creo que el día de ayer bosquejó de manera sistemática lo que significa para ella el compromiso con la Cuarta Transformación, el compromiso de gobernar al lado, y así lo dijo, al lado de un presidente como lo es Andrés Manuel López Obrador, y esta parte sí hay que resaltarla, ¿no? Porque cuando los embates de la derecha van contra Andrés Manuel, también van contra los gobernadores. No se salva, ni una de las que está más vista, pues es Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pero hay muchos logros que durante todo este tiempo se han hecho, el apoyo social, el mantenerse a pesar de la pandemia cercano a las gentes más necesitadas, el asunto de la seguridad pública, que es un problema real en la ciudad más poblada de nuestra república. Entonces, eso es muy destacado de reconocer, va poniendo los puntos sobre las íes cuando habla de el combate a la corrupción, el combate al robo, que incluso los funcionarios públicos sean pues bastante honestos para seguir adelante y continuar con este proyecto que se trae. También nuestro amigo nos adelantó ya algo de la reforma electoral, porque Claudia Sheinbaum el día de ayer habló sobre la reforma electoral y dijo: la reforma electoral es una necesidad, es algo necesario, porque este órgano ya cumplió su función durante un gobierno, el que los nombró, pero estos gobiernos emanados del pueblo deben de tener a gente comprometida con su pueblo. Y creo que ya también el maestro resaltaba los 6 puntos importantes. Ya resulta obsoleto que la ciudadanía esté manteniendo un órgano que nada más se ocupa para las elecciones. Y Andrés Manuel habla de las consultas, por eso el cambio de nombre, pero además que no tiene nada que hacer de estarse metiendo en la vida pública o con los funcionarios o con los ciudadanos, donde nuestro amigo incluso Sinar Suárez fue denunciado nada más porque le gusta pues participar en las redes de difusión, acusado por el INE. Entonces es interesante ver esta situación de este proyecto que es la reforma electoral. Pero bien, el tema de la visita de Claudia Sheinbaum, maestro José Guadalupe, a mí me pareció muy interesante, porque dentro de las muchas cosas que dijo, destacó la participación de la mujer. Y esa es una parte muy importante.
No nos corresponde decirlos en este momento porque consideramos que el matiz que tiene que tuvo su visita el día de ayer, pues lleva la carga académica porque es una conferencia. Hasta ahí. Lo demás, pues son los distintos sectores que realmente se mueven alrededor de las figuras públicas que en este momento, pues, están realmente midiendo la situación de qué o con qué pudieran contar en caso de que fueran candidatos a algo en las próximas elecciones. Creo que eso se resalta, pero hasta ahí no hay más. Algunos los van a querer ver de otra manera, la derecha sobre todo, pero no. Hay un respeto institucional y eso es muy importante. Creo que podemos, no sé si tengas alguna opinión, mi querido José Guadalupe, sobre la visita de Sheinbaum, pero sí es importante destacar los logros que se han tenido en la Ciudad de México. Muchas felicidades por esos 2 teleféricos que tienen, por esos trolebuses, por esas vías de comunicación que le dio la importancia de que es para trasladar a gente del norte hacia el sur, porque son las distancias más grandes que hay para atravesar la Ciudad de México, de mucha gente que carece de los recursos suficientes para poder trasladarse. La gente necesitada, dijo, son la prioridad de nuestro gobierno. Sí, nada más para ir precisando y terminando la intervención. Es decir, lo que yo sí sostengo es que estamos ante una gran efervescencia política en donde efectivamente la derecha está desesperada al no tener una perspectiva ni un proyecto claro de nación, y que efectivamente cuando Claudia termina su discurso hace mención de algo real. Dice: las mujeres en este país están preparadas también para asumir la dirección y las riendas del país como ser presidentas de la República, y es una realidad. Yo coincido plenamente con los compañeros que finalmente el evento de ayer se debe de enmarcar en un aspecto institucional que me parece que se tardó un poco, porque efectivamente este encuentro de este convenio con el gobierno federal es necesario, como lo apunta el maestro Indalecio, en todos los rubros, y el problema de la seguridad es claro, sobre todo por esta conexión que hay entre el Estado de México y la Ciudad de México. Bueno, y por otro lado, sí decir que la Ciudad de México es una entidad sumamente compleja, sobre todo porque ahí están los centros del poder del país, pero además en términos históricos, políticos y culturales. Vemos ahí a la zona prehispánica, que es el centro de la cultura del país, como lo asienta muy bien Indalecio, con este proceso de modernización, donde se da la especulación de la tierra, donde se da la lucha gigantesca de los grandes centros inmobiliarios, y no hay duda que el centro del país es el de las entidades que más aportan al PIB nacional. Bueno, en ese sentido, yo nomás quería destacar un aspecto importante. Si uno ve, por ejemplo, las ciudades en Europa, del papel que juega el transporte público, hoy creo que como ningún otro gobierno, independientemente del metro, le ha dado gran repercusión al desarrollo urbano y al sistema de transporte colectivo. No solamente por el fortalecimiento que tiene que tener el metro, sino buscar otras alternativas, como este transporte de cable en la Ciudad de México, hacer vialidades seguras y rápidas, y esto es bien importante. Y luego esta parte muy sensible que tiene que ver con la política social, de 1.2 millones de becas que se están dando a familias de la Ciudad de México, y por otro lado también este aspecto que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos estadísticas, compañero Delfino, compañero Indalecio, que ha dado el INEGI bien importantes, donde en la Ciudad de México, dígase lo que se diga, ha reducido los índices de criminalidad, y se tiene el límite a los grupos carteles que están en todo el país. Y esto es bien importante decirlo, ¿no? Porque finalmente
pareciera la Ciudad de México un gran monstruo incontrolable, y finalmente el gobierno de la Ciudad de México lo ha implementado con la participación también de la ciudadanía, y esto es importante decirlo. Bueno, y por otro lado también, para no repetir, fortalecer y ir de la mano de la política social del gobierno federal, y esto es bien importante. Pero también en el ámbito también de la colaboración, se ha visto que el gobierno de la Ciudad de México tiene una gran coordinación en todos los aspectos de la vida pública, de la vida social, con el gobierno federal, y esto había que destacarlo. Y que finalmente la política federal y la política de la Ciudad de México van de la mano para fortalecer los grandes cambios que tiene la Cuarta Transformación y que tienen que seguir teniendo o darles continuidad. Y creo que finalmente esto ha dado a que el propio presidente de la República y su gobierno tengan la aceptación en todo el país. Y por otro lado también destacar algo que de alguna manera decía el compañero Delfino y que también apuntaba el maestro Indalecio. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Bueno, ella participó en 1986 en el movimiento democrático del CEU, cuando estaba el periodo del rector Carpizo, cuando ellos quisieron privatizar la educación pública. Y algo que había que decirlo, porque eso es bien importante destacarlo en su discurso, él dice, esta es una universidad pública, defendimos a la universidad pública y es un gran centro de cultura política y científica en el país, dígase lo que se diga. Es decir, la UNAM tiene este aspecto fundamental de un derecho constitucional que creo que hay que seguir defendiendo y fortaleciendo con políticas públicas. Y de ahí me salto inmediatamente a esta idea que plantea el maestro Indalecio y el maestro Delfino, que tiene que ver con la reforma electoral, algunos denominan la reforma política. Primero, esta idea del Senado, a mí me parece que sí rompe estrepitosamente con el federalismo, y sí hay que reducir por lo menos a 96 senadores el número, ya que hay algunos estados están sobre representados. Esta idea también de reducir a 200 diputados, algunos plantean que por lo menos será 100, y esta idea también de crear esta figura del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, que tiene que ver con una nueva forma o modalidad de la denominación, que para mí eso es secundario, porque en el fondo hay que seguir discutiendo cuestiones que tienen que ver precisamente con su funcionamiento. Y esa pregunta que ella lanzaba, ¿por qué efectivamente los consejeros o los magistrados ganan más que el presidente? Y entonces sí tenemos que hacer una reforma, porque no hay una cúpula dorada, y por otro lado vemos abajo como el cuerpo administrativo, quien es el que hace la chamba, tiene salarios mal pagados. Entonces me parece que hay una distribución, y esta parte que plantea en el fondo también el INE, de cómo se pueden ahorrar cerca de 24,000 millones de pesos, y esto significa que este es un excesivo gasto, y no es porque se ataque a este instituto, sino evidentemente la democracia en México es de las más costosas. Y entonces, sobre el proceso de elección, me parece que también la participación ciudadana es importante, y había que decir también que esta creación de los OPLES, que de alguna manera los órganos electorales estatales han sido de alguna manera involucrados o presionados por los gobiernos estatales, pero también son un excesivo gasto. Efectivamente, sí estaríamos de acuerdo que en la medida que avance el federalismo y la participación social, hubiera órganos electorales verdaderamente transparentes, pero creo que en la actual coyuntura el órgano federal tendría la capacidad de dirigir o realizar las elecciones a nivel federal. Lo vimos aquí en Puebla, cuando fue la última elección para gobernador, jugó un papel importante el IFE. Entonces a mí me parece que la discusión no está agotada, y aquí viene una derrota que parece que no está bien asesorado el señor Córdoba, cuando hace una intervención en el Instituto de Viena, que es un instituto que de alguna manera tenía que ver con ese proceso de transición de los países del socialismo real a democracias liberales,
para ver cómo se daba el tránsito de gobernabilidad, de gobernanza, de la calidad democrática, porque ahí le dijeron al señor Córdoba, ¿sabes qué? No estés planteando que se quiere destruir un órgano cuando el presidente solamente hizo su propuesta. Y entonces tiene derecho a discutirla, a dar su propuesta y que está en un proceso legislativo de discusión entre todas las fuerzas. Entonces el señor Córdoba va a un instituto, a este órgano internacional, pero que finalmente no hemos discutido, ni hay una reforma que ya esté definitiva, sino está en proceso de discusión. Y me parece que ahí la actitud del gobierno federal ha dicho que está abierta la discusión y que en todo caso hay que procesar una reforma política. El otro tema que me parece también importante, que también había que adecuar, es sobre el voto electrónico. Pues sí, en las ciudades posiblemente sí proceda, pero ¿qué va a pasar en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en parte de la Sierra Norte de Puebla? Entonces hay que ver muchas situaciones que tienen que ver con la participación democrática. Luego entonces, este planteamiento que hace la jefa del gobierno de la Ciudad de México es interesante y que llama precisamente a que se dé un cambio en esta ley electoral que ya jugó su papel y que todos los partidos tendrían que participar con sus posiciones y no hacer esta posibilidad de una parálisis legislativa, porque se verían muy mal, porque pareciera que le están apostando más a sus cuotas de poder, a este escenario del 2024, que verdaderamente legislar, y que es una necesidad, una reforma electoral de profundidad, con cambios en la ley fundamental, en la Constitución y las leyes secundarias. Muy bien, bueno, pues maestro, le toca hoy sí sellar. Bueno, sí, nada más para poner muy claro que la doctora es toda una académica, claro. Investigadora, o sea, ella, todos sus estudios, pero tiene un plus la doctora. Además de ser académica, también es gobernadora de la Ciudad de México. Entonces eso le da mucha ventaja. Si ustedes observan el perfil de la doctora con relación a otros gobernadores, encontramos que hay una diferencia muy importante. Es decir, creo que es muy completa la doctora, y por eso creo que fue invitada por la Benemérita, que creo que fue un acierto muy, muy importante. Esperemos que sea el inicio de un periodo donde también los universitarios puedan escuchar gente con esas características. Es decir, se puede aprender. Yo aprendí mucho en conferencias en los 70, venían muchos destacados, y creo que esa parte de la transmisión del conocimiento de gente que tiene no solo nivel académico, sino además ha llevado a la práctica esos conocimientos, valen mucho, 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 y creo que esa es una ventaja que esperemos que continúen aprovechando las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces ahí una felicitación. Y ya para cerrar, efectivamente en ese escenario la doctora mencionó lo de la reforma electoral, la reforma política, como se le quiera decir, pero es una propuesta muy, muy importante que muchos ciudadanos teníamos. Y además es una propuesta o es una invitación a que las universidades, incluso aquellas escuelas o facultades de ciencias políticas, de derecho, en fin, puedan efectivamente poder discutir lo que es una reforma de este tipo, porque eso no es nada ajeno a la vida académica, esta propuesta de reforma a nivel constitucional. O sea, no es ajeno a la academia, es decir, lo subrayo, y creo que precisamente por ahí viene el asunto, que hay que incorporarlo, esperemos que se hagan eco, y es una invitación que hay que aprovechar. Y ya para cerrar,
dentro creo que lo vamos a tener que discutir, la reforma, esta propuesta de reforma más digamos, fuerte. Hemos dado algunas ideas, pero la reducción del financiamiento de los partidos políticos es clave. Es decir, las burocracias partidarias de alguna manera han estado viviendo durante muchas décadas. Pueden ustedes observar las burocracias del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, en fin, todas esas burocracias se eternizan precisamente por ese exceso de dinero que damos nosotros, y que debe de haber hasta aquí. Entonces, ya para concluir, creo que es una invitación a que se discuta de manera, o sea, que le entren las academias. Creo que es un buen, digamos, ahí está la propuesta, y esperemos que sea bien recibida por la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, pues ya iba a cerrar, pero mi amigo José Guadalupe Sánchez está levantando la mano, dice que él quiere cerrar. Bueno, vamos a darle la oportunidad de 1 minuto. El que tiene que cerrar es el coordinador. Bueno, bien importante, ayer vimos un Twitter del compañero Delfino que se me hizo muy interesante en relación a la participación de la universidad en este foro académico, quiero aclarar. Porque puede haber muchas controversias, pero yo sí creo, y como bien apunta el maestro Indalecio, que la universidad en toda su plenitud debe de involucrarse más a la problemática de su región, de su estado. Y creo que efectivamente la pandemia nos deja muchas lecturas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente las universidades, y no hablo de la de Puebla en especial, que era precisamente un reclamo que hacía López Obrador, de que por ciertos condicionamientos de la Secretaría de Salud, pero también hacía la observación de que las universidades o las escuelas de medicina se habían alejado de la problemática. Yo creo, y creo que con eso coincidimos todos los compañeros de Voces y Contextos, que la universidad sí tiene un papel fundamental que dar, sobre todo porque efectivamente tiene un deber con la sociedad, no solamente con el Estado, sino fundamentalmente con la universidad, para dar alternativas en todos los aspectos, porque decía el maestro Indalecio, es que la universidad debe de opinar sobre cuestiones electorales, pero también tiene que opinar sobre distintas reformas a nivel federal y estatal. Creo que ahí pareciera que la universidad no da su punto de vista, no da su voz, su voto, y hablo de todos los rubros que tienen que ver en la universidad, de todas las carreras y facultades, porque creo que efectivamente potencializando el papel, como decía el maestro Delfino, de la universidad con el Estado, creo que se puede hacer muchas cosas, se puede involucrar más a la universidad en la problemática, y que efectivamente los municipios, los gobiernos estatales, claro que hacen falta mucho la imaginación y la creatividad intelectual de los universitarios. Por eso esta última parte que establece el maestro Indalecio, de que se llevó a cabo este evento el día de ayer con la participación de la universidad, es importante, porque finalmente hay que aprender o saber cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en una ciudad, la más grande del mundo, la más compleja, y donde efectivamente el gobierno de una mujer ha llevado a cabo políticas de estabilidad en todos los aspectos y de gran impacto social. Por eso creo que lo que hoy destacamos es que efectivamente la universidad implementa este evento, pero que también creo que la universidad, no solamente del gobierno que encabeza la Ciudad de México, sino de todos los gobiernos municipales, en la perspectiva de la pluralidad, puede hacer muchas cosas porque tiene mucha cultura, mucha investigación, mucho intelecto, y que me parece que ahí había que vaciarlo, y qué bueno que es con la colaboración de los propios gobiernos estatales, municipales y federales. Era todo, compañero. Bueno, pues
queda claro que este tema tiene mucho que dar todavía, el asunto de la reforma electoral, pero queremos dar las gracias a todos ustedes por mantenernos o estar al pendiente para que nos continuemos escuchando o nos escuchen, y nosotros sí les pedimos, si gustan contribuir con comentarios o alguna participación de alguien que le interese en este contexto de todas las voces, estamos abiertos y los recibimos, y pueden contactarnos a través de nuestra página de Voces y Contextos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.